y estamos en los estudios de la cadena SER en Torrelavega. Y siempre con esa sensación cotidiana para este equipo, cotidiana y gratificante, de sentirse entre amigos, y en una tierra que queremos y que sabemos que nos quiere. Buena muestra de ello han sido la increíble acogida, de verdad. No se puede, no sabemos, y no sé personalmente como director de este equipo, cómo mostrar el agradecimiento, cómo ver ahí los cientos de personas que había en la Casa de Cultura de Torrelavega, la gente de pie, la gente sin ver nada casi. Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, la verdad a ti, tú tienes todavía cara de estar pasando el puerto del Escudo, ¿eh? O sea, ahorita te ha costado. Sí, a mí me ha costado ese puerto lleno de niebla, lloviendo. Hemos llegado, la verdad, que un poco mareadillos. Porque el puerto se las trae, pero bueno, tan a gusto. Ya estamos aquí en la cadena SER de Torrelavega y con un montón de amigos. Sí, que como decías, en la Casa de Cultura se ha llenado. La gente está ansiosa por saber misterios, por conocer más acerca de casos extraños, y lo está demostrando con estas jornadas, que si no me equivoco ya son 23 años los que se llevan organizando. Por eso estamos aquí. 23 años. Yo creo que no hay ninguna jornadas en España, bueno, creo no hay ninguna congregación de gente heterodoxa tan longeva. 23 años, ni más ni menos, que hablando de misterios, difundiendo misterios, y eso hace que Cantabria, y nos lo preguntaban hoy por la tarde, sea una tierra muy especial, no solo por su pasado, no solo por su tradición, no solo por las condicionantes de ese paisaje, que yo he venido aparte, he venido un poquito antes que Carmen y Javier Sierra y un montón de amigos que estamos aquí estos días, y venía por ese puerto, Carmen, y yo venía viendo la niebla que me ha pillado, la lluvia, ese paraje, y decías, caramba, no me extraña que en esta zona existan tantas tradiciones, exista, no voy a decir un miedo, un respeto también al entorno, y haya tantos casos que, amigos, os lo aseguro, esta madrugada, toda la cadena SER, no os podéis perder. Por cierto que tenemos a un buen amigo, Joaquín Díaz, en los mandos de esta nave del misterio, que hoy está aquí en el corazón de esta buena tierra. En Madrid, Katia Rocha, como siempre, nuestra querida productora, y el maestro Juanma Frasquet. Estamos todos, y ¿estáis dispuestos? Yo creo que sí, porque hay mucho que contar. Si os parece, vamos a empezar con una serie de historias alucinantes, pero antes, Carmen, como siempre, me gustaría que, por mucho que no estemos en el estudio de Madrid, la vía del 7640 sigue abierta. Auguro polémica, y luego ya diré por qué, porque vamos a tocar un tema muy especial para la gente de Cantabria, bien conocido en España, pero igual por muchos amigos no, que son las apariciones de Garabandal, un tema que sigue siendo absolutamente contradictorio, pero fascinante. Vamos a sortear tu libro, Misterios de la Iglesia, lo editó Edad. Es que precisamente la portada es un éxtasis de ese tipo de apariciones. Carmen, vías abiertas, ¿no? Claro que sí, que como siempre, líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. ¿Os gusta algún misterio en especial cántabro? ¿Conocéis algo de las apariciones de Garabandal? ¿Qué opináis de ellas? ¿Sería cierto que se aparecía esa figura virginal o fue todo un fraude? Ya sabéis, 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre, lo que queráis. Pues yo creo que estamos todos, van a pasar por este estudio de la cadena SER en Torrelavega un montón de amigos, vamos a hablar y sobre todo vamos a escuchar, como siempre, documentos, historias, datos. Yo tengo un buen amigo aquí y esto queda mal decirlo, ¿verdad, Carmen? Porque estábamos en Canarias y nos ocurría lo mismo, ¿no? Y yo creo que es uno de los pocos lujos que se pueden tener en estos días. Allí donde vamos hay amigos. Don Mariano Fernández Urresti, licenciado en Historia, escritor, todo tipo de éxitos, además bien recientes, libros sobre templarios en edad, libros como La Guía Mágica del Camino de Santiago del Archivo del Misterio, libros como Las Claves del Código Da Vinci. Joder, estás venga a producir, y encima haces unas jornadas que llevan 23 años y que nos junta aquí a toda una serie de gente. Mariano, ¿cómo es esto? Tú haces desde este micrófono donde estoy yo sentado y te quito el sitio, porque tú haces aquí la Torre del Alquimista, ¿verdad? Sí, eso es, hacemos aquí la Torre del Alquimista con Joaquín, justamente, que es habitualmente la persona que me acompaña. En primer lugar, buenas noches a todo el mundo, y efectivamente son 23 años, lo que no sé si es bueno, porque al mismo tiempo hace que seamos mayores. Pero 23 años no es fácil de cumplir en nada, ¿no? Y sobre todo 23 años teniendo, como habéis dicho, una fidelidad por parte del público que llega desde muchos lugares, no solo desde Cantabria, y que se muestra pues entusiasta,
fervoroso y sobre todo indulgente, porque a veces el lugar en el que celebramos las conferencias, ya lo veis, no es muy grande y aún con todo permanecen en silencio, respetuoso. Por fuera de lo que es la sala, la gente respetuosísima, ni un solo problema. Yo me he puesto en un momento, cuando estaba Sebastián Vázquez hablando, en el lugar de la gente, de 4 y 5 filas de gente fuera de lo que es el habitáculo, y la gente sin ver pero escuchando. Es increíble, eso dice mucho. Es muy bonito y es yo creo que el impulso que hace la gasolina a este motor nuestro de ilusión, que hace que todos los años pues pongamos en marcha otra vez este tren del misterio, este tren de la magia, ¿no? Y que estemos muchos años para contarlo, Mariano. La pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo ya, Carmen, vamos rápidamente a por los teletipos, es ¿por qué Cantabria? ¿Qué tiene que no tenga otra tierra? ¿Tiene algo? ¿Ha habido casos realmente sugerentes? Los ha habido. Y vamos, amigos, a vivirlos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Yo guardo, como lo comentábamos hoy en las conferencias, como oro en paño algunos viejos reportajes de cuando se hacía periodismo de sucesos de estos temas, y algunos tuvieron lugar aquí al lado, o sea, prácticamente a unas manzanas, a unos kilómetros de donde estamos hablando. Estamos en pleno epicentro de una zona que fue muy peculiar. Unos casos tenebrosos, hay que decirlo como son, unos casos inquietantes. Gracias a Mariano Fernández Urresti hemos recuperado algunos documentos que tienen una fuerza tremenda, porque es la fuerza del momento cuando se están contando, de una vivencia fresca. Para mí es un caso clásico. Ocurrió en un pueblo llamado Escalante, un antiguo pueblo minero, sobre todo con una gran tradición minera. En la madrugada de uno de los primeros días de julio del año 76, Miguel Ángel Ruiz Samperio y Margarita Cajigas van a tomar el 850 que les conducía el vehículo a la empresa de magnetos FEMSA en Treto. Es una noche más, una de tantas. Y la escena que podíamos contar es la de una mujer aterrorizada tomando la manija plateada de ese coche. Se ha quedado helada. Algo ha cambiado por completo en su vida y la manera de ver lo que es la realidad. Dentro del propio casco urbano de Escalante hay una figura. Esta gente ni creía ni dejaba de creer, simplemente se encontró con aquello. Era la madrugada. ¿Qué hacía esa figura? Era una especie de gigante. Escuchamos, y escuchadme atentamente, amigos, este documento con la fuerza del testimonio vivo. Una cosa muy rara, que tenía forma como de hombre, de persona, pero a la vez era muy extraño, o sea, muy delgado, y en fin, que me sorprendió. Y yo calculo que de 3 metros a 3,5, bastante alto. Y me llamó mucho la atención porque era muy delgado, o sea, tenía forma como de ser una persona, pero a la vez, pues no sé, un objeto pues muy raro, que no sabíamos lo que era. Andaba así muy... Vamos, yo le quise ver un poco de perfil, porque yo cuando me dirigí al coche estaba justo frente mirando para la carretera, por donde él salió. Y yo le vi que salía y que muy lento se fue dándose media vuelta, entonces ya luego giró por toda la carretera de espaldas. Bueno, pues era la primera fase sonora de ese encuentro. Un encuentro que, como siempre, cambia la vida de una gente. Podíamos ubicarnos, Mariano, dónde ocurre esta especie de visión. Luego describiremos perfectamente ese individuo. Es uno de los casos clásicos. Podríamos llamar ufología, yo no sé qué llamarle a esto. Podríamos decir que es un caso de otra realidad, ¿Sí? Que convive claramente con la nuestra. No sabemos si tenemos que efectivamente vincular el incidente y el personaje al clásico fenómeno ovni o no. El suceso ocurre, como has comentado, en Escalante. Es un pueblo que está muy próximo a Santoña y que es esa zona fértil en este tipo de incidentes. No lejos de allí esta isla, y el propio Escalante y un hermano de esta testigo fue también
protagonista involuntario de un incidente también muy curioso años después, con presencia de más de una veintena de humanoides pequeñitos. O sea, que no era desconocido ese tipo de incidentes. No, y ya te digo que por alguna razón que a mí se me escapa, es una zona esta que podríamos denominar caliente, ¿no? Y como tú has comentado, pues era una madrugada como otra cualquiera, pero de pronto, súbitamente, esa normalidad se ve vulnerada, impúdicamente, ¿no?, por ese extraño sujeto que nadie podemos catalogar claramente ni como humano ni como otra cosa distinta. Un gigante como un sacerdote y con un silencio sepulcral y entrando dentro del casco urbano. Sí. O sea, más absurdo imposible. Es imposible, ese es el tema, ¿no? Que parece a veces como que este tipo de sucesos se construyen en torno a un escenario onírico, y que parece representarse esa obra de teatro solo para sus ojos, es decir, para los ojos de los testigos, ¿no? ¿Qué pinta ese hombre allí o ese ser allí? Nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto es que dejó una huella indeleble en el alma, podría yo decir, de Margarita, que al día de la fecha yo creo que no se le ha olvidado, por supuesto, y ni se le va a olvidar. Pero Mariano, hay un dato más. Lo hemos dicho, eran dos personas, y uno puede pensar alucinación, una compleja visión casi digna de un espejismo. No, había otra persona y Margarita nos lo cuenta. Vamos, y le estuve observando y se lo dije a Miguel, al compañero. Dice, mira qué es lo que ha salido por allí, ¿qué será? Y Miguel Ángel estaba para arrancar el coche y no le llegó a arrancar. Me dice, pues si yo también lo estoy mirando, qué cosa más rara. Dos personas, no solo una, viendo la misma figura. Una descripción que salió en la prensa de la época, año 76, era: caminaba como los astronautas en la luna. No parecía algo físico, y estamos ya con el problema de siempre, parecía algo etéreo, ¿no? Algo que no tenía una corporeidad. Pero encima, Mariano, tú sigues investigando la historia y empiezan a aparecer, aunque tuvieron miedo, y esa es otra historia de cómo trataron el tema los medios de comunicación, hubo más gente esa noche en Escalante, hablamos de plena alta madrugada, casi las 5 de la mañana, que ven el transitar de esa figura desde diferentes perspectivas. Eso es cierto, es como si la escena, que ya hemos descrito totalmente absurda, tuviera diferentes directores filmando desde distintas cámaras la misma escena, ¿no? Y la pregunta sigue siendo siempre la misma: ¿por qué esa noche? ¿Por qué este sujeto? Y sobre todo, ¿por qué ese lugar? Porque evidentemente, si quería mostrarse, pues no era probablemente el sitio más poblado de Cantabria, ¿no? Y sobre todo, porque es en esa zona tanta incidencia de sujetos de esta índole, ¿no? Tan altos, y mostrando, digamos, una visión absolutamente absurda del mundo cotidiano. Se llegó a pensar incluso, Mariano, si no me equivoco, sí, se llegó a especular con una persona con zancos, incluso creando algún tipo de ilusión óptica. Claro, pero ¿por qué? Y que esa es la propuesta, ¿no?, final. Es decir, ¿por qué incluso en el caso de una burla se va a actuar de esa manera, y eligiendo a dos testigos tan al azar como eran Margarita y su compañero de trabajo? Nunca tendremos explicación de esto, como probablemente de muchas otras cosas, ¿no? Pero sí es cierto que Cantabria es rica en incidentes con presencia de humanoides de una gran altura. Casos como este que vamos a seguir indagando, y muchos más. Algunos, intrigantes es poco, porque vamos a contar la historia que también dio la vuelta a España en su época, de los hermanos Ruiz Oribe. El titular decía algo así como: en la época, Santander, un extraterrestre en la ventana. Vamos a escuchar la voz de esos mineros. Carmen, por cierto, 7640, sorteamos 3 libros de misterios de la Iglesia. La gente está ya preparándose. ¿Qué dice? ¿Qué pregunta? ¿Qué sugiere? Qué lista que es la gente. Nos preguntan por unos casos, fíjate. Rubén de Ciudad Real nos dice: ¿vais a hablar del caso de José Saiz en el puerto de Alisas? Bueno, lo tendremos que recordar, es verdad. Otro clásico, encuentro en la carretera, y terrorífico, porque imaginaos lo que es ir con creo que era un Renault 4, si no me equivoco, Mariano, por un puerto como es el puerto de Alisas, que tiene, claro, su miga también en plena noche, y encontrarse un individuo que está a un lado de la carretera, iba a decir el arcén, pero ni siquiera arcén, a un lado de la carretera, y que parece una cosa realmente extraña y que marca otra vida. Buenas madrugadas, nos dice otro amigo: me gustaría saber si el Vaticano ha reconocido las apariciones virginales en Cantabria. Bueno, eso para la segunda hora, que va a ser fuerte con ese asunto. Lo dejamos en incógnita. Soy José de Lorca. ¿Habéis oído hablar del misterio de Saltacaballos en Cantabria? ¿Saltacaballos, Mariano? Bueno, Saltacaballos es un puerto de carretera, un puerto que está, algo de este tipo. Está en la frontera entre Cantabria y Euskadi, ¿no?
Es la antesala a Euskadi, pero no es exactamente a qué caso se refiere el oyente. Pues es la interactividad total. Si ese oyente sabe más cosas, si alguien sabe más cosas, el 640 palabra milenio, queremos que usted investigue. Enhorabuena por escoger esta tierra tan hermosa y misteriosa como es Cantabria. La conozco y es inquietante para la vista, nos dice Ricardo de Burgos. Y otro amigo nos pregunta: hola, me gustaría saber cuál ha sido el misterio más impactante de Cantabria. Uy, ahí tendríamos yo creo que una dura pugna. Por ejemplo, los que vamos a contar hoy, los que vamos a intentar, bueno, no solucionar, sino mostraros. Porque, ¿cómo era ese ser? Julio de 76, Escalante. 2 personas como cualquiera de vosotros, como cualquiera de nosotros, y que ven una visión extrañísima, un ser muy delgado. ¿Os imagináis por un momento la visión? Un ser muy delgado, casi esquelético, con una especie de capa, y que va vagando, más que andando, y cuyo cráneo, cabeza, lo que fuera, estaba muy próximo a una altura del primer piso, un piso que está a 3,27 metros. Escuchamos a Margarita Cajigas. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Yo recuerdo que le quise ver en un momento determinado, le quise, tenía pues, no sé, por aquí adelante tenía como una cosa blanca. Y por aquí le caía algo sobre los hombros. Pues no sé, eso decían que si igual era el pelo. Yo no, era una cosa como muy lacia, muy caída a los hombros. Y arriba llevaba, en la cabeza llevaba, pues, yo no sé lo que llevaba, una cosa redonda, como esfalescentes, blancas, como el brillo, como las matrículas de coche, que por la noche brillan, así. Pienso que nos vio porque yo en el momento que levanté la cabeza, que agarré la manecilla del coche, que me quedé así como perpleja, y él muy lento se fue dándose la media vuelta, y con ya el mismo ritmo fue caminando, muy despacio, muy lento, pero los pasos los daba bastante largos, que nos llamó mucho la atención. Como para no llamar la atención, desde luego, encontrarse con algo ¿qué fue de la vida de estas personas, Mariano, en el sentido, y que se me entienda, psicológico casi? Porque no se puede comprender la vida igual, si tú lo has visto. No, y es más, estaba recordando hace unos años que se produjo esta grabación, estaba recordando la tensión nerviosa que sufría Margarita mientras nos lo contaba, mientras reconstruía el suceso de aquella noche. O sea, volver a recordar siempre es recordar el miedo. Sí, efectivamente, porque para ella no fue una experiencia en absoluto tranquilizadora, todo lo contrario, la marcó para mal psicológicamente hablando, anímicamente a lo largo de su vida. Y como te decía, pasados unos años, cuando hacíamos esta grabación allí en su casa en Escalante, el miedo se podía palpar en la sala de la casa de Margarita. Pues don Mariano Fernández Urresti es una persona que lleva muchos años, pero también hay que decir que por cualquier motivo que se nos escapa, desde casi los años 50, con algunos de los pioneros de estos temas, como Manuel Pedrajo, pues se ha empezado una investigación, se ha empezado una coherencia, digámoslo así, de lo extraño en Cantabria. No mucha divulgación, no es tan anormal, sobre todo en algunos años, ver este tipo de casos, este tipo de historias. Y Mariano tiene muchos casos en la Faltriquera, algunos, como decíamos antes, y que incluso se adelantaban los oyentes en el 7640, como el caso de Alisas. Yo no lo he querido decir, porque la gente va a decir, caramba, es que en Cantabria se ven cosas muy raras, pero son casos que incluso en muchas ocasiones llamaron la atención de la Guardia Civil. Por ejemplo, yo me acuerdo en Escalante que cuando fuimos a investigar allí, había casos previos, incluso del año 12, mucho antes de que se hablase de estas historias. Mariano, por ejemplo, ese hombre, José Saiz, va con un coche, yo he dicho que ve a alguien, pero no fue exactamente así. Ese alguien llegó de algún lado, ¿no? Vino aparentemente volando. Era un ser que daba la impresión de ser medio ave, medio ser humano, por decirlo de alguna manera, y efectivamente toma tierra, al modo que lo podría hacer un gigantesco águila, en un paraje absolutamente desolado. Apenas se ha iniciado el descenso del puerto de Alisas en dirección hacia Liérganes, para que nuestros oyentes que son de Cantabria se sitúen, muy cerca de donde ahora hay un monumento al ciclista. Y en ese lugar, a mano derecha de la carretera, aparece este misterioso personaje, como he dicho antes, pues eso, una especie de mezcla de hombre y aguilucho. Creo que recuerdo, además con el mismo terror de estos testigos, y en el lugar de los hechos nos comentaba que en un principio pensé que era como una manta que volaba. Eso es, pero hay una cosa muy curiosa, tanto en el caso de Escalante como en este que estás comentando, existe una segunda conexión,
y es la curiosa circunstancia de que algunos familiares después o antes fueron testigos de estos incidentes. En el caso que estamos comentando, en el de Alisas, la madre de José Saiz, en compañía de otro joven, entre comillas, del pueblo de la madre de José, digo joven porque tenía alrededor de 90 años, cuando yo pude hablar con ambos, habían visto un pequeño ser que ellos denominaban una señora, y haciendo alusión a la Virgen, caminando, más bien flotando, a cosa de metro y medio del suelo, en las afueras del pueblo, unos meses antes del incidente de Alisas. Por tanto, se da esa circunstancia en este lugar. Pero en Escalante ya te comenté antes que un hermano de Margarita fue protagonista involuntario de otro suceso realmente extraño. Es decir, ¿qué es lo que puede emparentar lugares y familiares? Además, lo más curioso, Mariano, es que muchas veces los secretos de familia surgen cuando alguien llega con un nuevo caso, no es nada premeditado. Yo creo que va a haber mucho material en la hora que viene de Milenio 3, no solo por Garabandal, sino porque vais a escuchar esas voces, esos testimonios, algunos muy crudos y muy vivos y muy auténticos. Gente del campo o gente de la mina, como los hermanos Oribe, que no creen ni dejan de creer que son como cualquiera de los oyentes de Milenio, como nosotros mismos, pero tenían algo. ¿Os imagináis levantaros y que alguien está mirándoos por la ventana? Y que esa ventana está a unos 3 metros y ese alguien casi está encorvándose hacia abajo para mirarte. Eso ocurrió el 1 de diciembre de 1977 en Puente San Miguel, no muy lejos de aquí precisamente. Y estamos recordando historias. Y yo, para despedirme, recordaría siempre, pues como un fragmento de esa película, Mariano. En el puerto de Alisas, José Saiz también temblaba, me acuerdo perfectamente. Estábamos junto a la carretera. Y lo que me dijo fue que pasó con el coche, aquel hombre, lo que fuese, parece que aterrizó allí y hacía un sonido como el de un ave cuando cae, y le miró. Dice que nunca vio, era un ser humano, nunca vio una cara tan triste y que a la vez le produjera tanto miedo. Volvemos enseguida, Milenio 3, un abrazo, amigo. Y aquí estamos, en la cadena SER en Torrelavega, hablando de misterios de Cantabria, centrándonos en algunos muy curiosos y con Joaquín Díaz en la mesa técnica, avisándoos a todos de que estamos aquí en Milenio 3, que no quepa ningún tipo de posibilidad de equivocación, porque estábamos en la primera media hora sondeando simplemente el terreno. ¿Y sondeándolo por qué? Porque tenemos una cantidad de casos impresionante. Habíamos terminado hablando de Escalante y de una pareja, aunque no eran pareja, sino de 2 trabajadores absolutamente marcados. ¿Marcados por qué? Marcados porque más o menos a esta hora era un poquito más tarde, pero como si fueran las 2:06 de cualquier madrugada, de un día cualquiera, en un pueblo cualquiera, en este caso Escalante, se encontraron, oficialmente, con lo imposible. Y todo el equipo de Milenio 3, también con Juanma Frasquet, por supuesto, en Madrid, también controlándolo todo, con Carmen Porter, con Carlos Barroso, que era enseguida, y con todos los buenos amigos de este programa, vamos a seguir profundizando un poquito más, porque salían casos, salían historias, y lo que es alucinante, Carmen, yo... no sé, siempre lo digo, pero se me queda corto. La audiencia 7640, sorteamos 3 libros de misterios de la Iglesia, porque ahora vamos con Garabandal. Pero caramba, están contándonos de todo, están preguntando por todo. Y algunos con situaciones, vamos a llamarlo, de franco misterio. Esto es Milenio 3, son las 2:07 y es lo que dice y escribe la audiencia. Pues sí, que yo no me gustaría encontrarme la piel de este hombre que nos dice: voy en un coche fúnebre, cargado, camino de Madrid, voy más solo que la una por Albacete y con estas historias no dejo de mirar la carga. Claro, lo decía ahora con los amigos que estamos aquí en Torrelavega. Una cosa es estar aquí en este estudio, todos más o menos juntitos, hablando con los micrófonos, y otra cosa es cómo te pilla el programa, cómo sientes el programa según donde estés, ¿no? Menudo trago. Pues sí. Nela nos dice: hola, soy de Cantabria y vivo en Getafe. ¿Qué podéis decir de las desapariciones de la Peña Cabarga? Gracias por llevarme a casa. Bueno, ahora vamos a hablar con gente que realmente, bueno, pues desapariciones o más bien apariciones, diría yo, ocurridas en una zona misteriosa. Se habla de zonas muy concretas aquí, se habla también de Peña Sagra. Es un sitio que cuando hablas con los investigadores de la zona siempre surge Peña Sagra. Bueno, pues hoy en toda España vamos a conocer por qué sí y por qué no se habla de ese tema. Y a ver si saben algo también nuestros amigos que nos dicen: hola, soy Pepe de Santander. ¿Es cierto que en el faro de Santander se oyen voces, ya que allí en la guerra civil tiraban a personas vivas? Mariano Benadurreste, compañero, que está aquí con nosotros. La verdad es que no puedo decir, no puedo afirmar que esto sea así. Es tal vez una leyenda urbana o tal vez no. Recuerdo que hay como un monumento o algo de la guerra, ¿verdad?
Lo que sí es cierto es que aquí, como en otros muchos lugares de España, desgraciadamente, la historia pues se escribió a veces con sangre, ¿no? Y tal vez esa sangre sigue siempre ahí, imborrable. Villa nos pregunta, ¿qué me podéis contar de posibles casos de licantropía en Cantabria? Hombre, casos de licantropía yo personalmente no conozco, pero vamos, es la gente afina, ¿eh? ¿Tú recuerdas alguno en la historia y tal? No, el más célebre, Roma Santa, que llegó hasta Asturias. Bueno, cuidado, Manuel Branco Roma Santa, el famoso hombre lobo gallego, el único hombre lobo ajusticiado en el mundo, capturado en el año 1851 en Ponferrada, él la ruta que hacía era a Santander. Y creo que algunas de las víctimas estaban ya cerca de la ciudad de Santander. Josep María Lleida nos dice, ¿no creéis que estos casos de apariciones extrañas podrían tener que ver con dimensiones paralelas? Bueno, no sabemos ni casi queremos saber. Lo que queremos es escuchar, Carmen. Seguimos ahora con más mensajes, 7640, palabra milenio, porque Mariano, que es licenciado en Historia, que es el promotor de estas 23 jornadas ya, 23 años ni más ni menos, jornadas de realidades en Torrelavega, que estamos aquí porque es un acontecimiento único y por eso Milenio está aquí, para ayudar a que todavía esto tenga mayor difusión si cabe y que sean muchos los amigos que sepan que en Torrelavega se está haciendo una apuesta por estos temas con rigor y eso siempre hay que dejarlo muy clarito. Mariano, me hablabas de más casos, de más historias, nos dejamos un poco el cuerpo con Escalante. Antes de pasar a hablar de esa historia tremenda de los mineros de Puente San Miguel, oye, la vida decíamos que cambió, pero ¿y el entorno? ¿El entorno cómo se ha comportado con la gente que en Cantabria ha visto este tipo de cosas? Yo creo que en líneas generales mal, y esa tal vez sea una constante en muchos lugares de España, ¿no? No es agradable que a uno se le mire de una manera extraña, como el raro del pueblo, luego lo comentaremos tal vez con el caso de Emilio, y tal vez eso hace que otros testigos prefieran guardar el anonimato, aunque te cuenten su experiencia, o eso imposibilita que podamos tenerlos, por ejemplo, en algunos casos en los programas en directo, ¿no? Yo creo que no es en ningún momento beneficioso para nadie decir eso, a pesar de que haya quien piense, bueno, pues lo que se gana con eso. Exactamente, que es notoriedad, no. Un minero de Puente San Miguel que vive ahí al lado, sí, y que de repente en el año 77, el 1 de diciembre, sale en la prensa, aterrorizado, creo que se lamentó, diciendo que había un individuo gigantesco, pero además había algo mal, ¿verdad? Sí. Él no daba palos de ciego, él había visto algo, pero es que más gente había visto algo. Efectivamente, luego tal vez podemos decirlo, pero la farmacéutica de Puente San Miguel, Balbina Noriega, se llamaba entonces, que la farmacia está todavía hoy justo enfrente de la casa del minero, se despertó de madrugada porque había creído que el sol había salido ya, y se empezó a hacer las labores cotidianas hasta que advirtió en el reloj de la cocina que, bueno, pues no era la hora lógica para que hubiera sol. Despertó, Mariano? Una gran luz, una intensa luminosidad que la hizo asomarse finalmente y ver lo que parecía un extraño objeto luminoso que se elevaba desde la plaza de allí, de frente de donde vivía el minero. Tenemos un lugar muy próximo a Torrelavega, una zona fabril, una zona industrialmente poderosa, y un minero que va a contar una historia, sinceramente, igual de absurda que la de Escalante, y por eso con el mismo marchamo de autenticidad. Lo alucinante es que, como suele decir Mariano, alguien había encendido el sol antes de tiempo, y de repente en el pequeño pueblo algo estaba ocurriendo. Tenemos una grabación, y te doy las gracias, Mariano, porque son documentos asombrosos, sobre todo por la cercanía al tiempo de los hechos, de ese minero, que habla, como la gente que se gana la vida humildemente y noblemente. Y creo que sin ningún tipo de tapujos y contando lo que vio. Luego veremos que eso le costó caro también, porque a veces ser valiente en este aspecto cuesta. Luego hay que pagar una factura importante en esta sociedad tan hipócrita. Emilio Ruiz Oribe, ¿no? Efectivamente. Que no veas cómo temblaba todavía. Un hombre que era más ancho que alto. Un hombre acostumbrado a bajar a la mina, a un trabajo duro, y donde hay que tener valor también. Valor cotidiano, valor para trabajar. No veas cómo temblaba cuando contaba esta historia. Se la contaba Mariano y nos contaba que de repente alguien había encendido el sol antes de tiempo. ¿Y qué hizo? Mirar hacia la ventana. Pues yo estaba durmiendo. Normalmente, cuando los perros empezaron a ladrar, porque yo tenía 2 perros en casa metidos, empezaron los dos a ladrar. Y entonces me di media vuelta a la cama, le metí un chillido a los perros, y al mirar por la ventana
Veía que era una luz que no era natural, que era, se veía mejor que, no sé, que mejor que cualquier día de septiembre o cualquier día de esos buenos que hace. Y a poco veo un tío en la ventana. Miro el reloj y digo, joder, las 5:15. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Las 5:15. Y algo no casaba. Él llegó a pensar, Mariano, que venían a recogerle para la mina a su hermano, que era alguien que le avisaba, y de repente es consciente de la altura a la que está el hueco, porque era un hueco realmente esa ventana, ¿no? Sí, era una pequeña ventana y claro, evidentemente él se da cuenta de lo que tú acabas de comentar, de que, bueno, aquella cabeza que se asoma por la ventana corresponde a un cuerpo, a una persona o a un ser que está agachado y que una vez que se eleva tiene una altura realmente considerable, ¿no? Pero como bien comentabas, él inicialmente pensaba que se había dormido, que estaban llegando tarde a trabajar, ¿no? Hasta que, como él mismo acaba de comentar, ve la hora y no corresponde lógicamente la hora a la luz que había en la calle. Pero claro, hay que situarse en la escena en su justa medida y imagínese cualquiera de tus oyentes, pues bueno, que abre los ojos y lo primero que se encuentra, porque la ventana la tenía justo encima de su cabeza, esos ojos siniestros que te están mirando y cuya naturaleza desconoces. De arriba abajo, además, es decir, te está mirando en un aspecto de superioridad. Efectivamente. La descripción que da de este ser, lo mismo, un marchamo tan absurdo como en Escalante, ¿no? Pero yo creo que todavía más absurdo si cabe, porque se le llega a ver el pelo, es un ser humano, o sea, lo que ven es algo etéreo en este caso. Y con aspecto negroide y creo que hasta una especie de bigote, ¿no? Una cosa absolutamente absurda. Es el teatro del absurdo, que es generalmente el que alrededor del fenómeno ovni se suele tejer. Además, lo más curioso y lo más significativo es que Porta, nos lo va a contar él, pero Porta una especie de, bueno, en la descripción de este minero, una especie de guerrera militar, lo que puede ser un uniforme muy ceñido. ¿Qué pinta un individuo de este tipo en Puente San Miguel después de que algunos testigos observen esa luz? Y otra cosa muy importante que siempre ocurre con estos casos, Mariano, y es la agitación total de los animales, ¿no? ¿Se correspondía aquí también? Sí, la agitación de los animales y después la agitación del corazón de Emilio Ruizuriu, un hombre, como he descrito antes, grueso, que está acostumbrado a bajar a la mina y, sin embargo, el terror que le produce a aquel ser es tal que trata de meterse debajo de la cama. Hay una expresión a lo largo de la entrevista que me decía, sintió, y cito entre comillas, Emilio, que cascas. Sí, que te mueres. Efectivamente, porque la agitación, el corazón se encabritó y comenzó a tener vida propia y latía a una velocidad que a él le hizo temer por su propia vida, ¿no? Eran los dos hermanos. Él estaba más alejado de la ventana, estaba mirándolo, y aquello que según la psiquiatría, podríamos preguntarle al doctor José Miguel Gaona, que siempre nos asesora en el mundo de la psiquiatría, este programa, ¿qué puede ser eso? Y él te respondería visión hipnagógica, visión hipnopómbica, pero claro, hay que explicárselo a él, ¿no? Vamos a que nos lo cuente, Mariano, si te parece, porque cuenta exactamente y describe esta entrevista ya antigua, ya añeja, ese momento. ¿Qué hace ese minero cuando ve ese individuo que, no olvidéis, está encorvando para mirar por ese ventanuco, un auténtico gigante, Puente San Miguel, 1 de diciembre, año 79. Era moreno, pelo blanco, bigote, patilla, y tenía una guerrera militar. A verle, me metí debajo, después, al cabo de, no sé, un minuto, 2 minutos, 3, no sé, me metí debajo de las mantas, y creí que el corazón se me salía. Como era eso, te dio pom, 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 pom. Ahí teníamos ese latido, y de nuevo, Mariano, la correspondiente negligencia, vamos a decirlo así, por parte de la gente, porque aquel individuo se marcha, aquella luz se apaga y no vuelve a pasar nada más. Creo que ellos bajan incluso, se aterrorizan, pero el hermano sí que llega a bajar hasta la puerta y logra ver algo. ¿Logra ver este hombre de nuevo o no? Yo no pude hablar con el hermano y ese testimonio no lo puedo corroborar. Lo que sí te puedo decir es que, como antes comentábamos, la farmacéutica sí que parece ver un objeto luminoso que no sabemos si tiene que ver con el humanoide este o no, porque tampoco tenemos el testimonio definitivo de que diga que ese ser entró en aquella, entre comillas, nave o lo que fuera, pero muy probable que tuvieran que ver los dos fenómenos, ¿no? Y otras personas de pueblos próximos pues pudieron ver ese objeto ya en el aire. ¿Tiene que ver o guarda relación con el humanoide? Probablemente, como te decía, sí, pero no lo podemos afirmar, ¿no?
Vamos a marcharnos rápidamente a lo que es otro asunto que para muchos es la otra perspectiva del cristal, la otra cara de la moneda, pero para muchos es la misma moneda, que es el fenómeno de las apariciones marianas, siempre tan polémico y que tan pocas veces hemos tocado en Milenio. Pero antes, Carmen, muy rápidamente y casi en refilón en titulares, en Teletipo, ¿qué ha opinado la gente de todo esto que estábamos contando? Hay gente muy asustada, Iker. Es que no se puede con estos casos y bueno, según en qué hay sitio que ponerse se en el esté. pellejo de Emilio Ruiz Oribio, de Margarita Cajigas o de... Sí, pero o en el pellejo de Jesús, desde Martorell, que nos dice: estoy en un hospital abrillantando el suelo y hoy me toca al lado de la morgue. Bueno, la verdad es que son situaciones... Y sigue leyendo Milenio y no lo quitan, ¿eh? Sí, hay Esto es incluso una especie de... gente que nos dice que no puede escucharnos más, pero que no puede dejar de escucharnos, que qué hace, Que no lo hagan, porque... O sea, que no dejen de escucharnos, ¿eh? Que no hagan lo de apagar el receptor. Esto es como Germán de Argumosa en su época, que era un genio, y que él decía: me vais a permitir la broma, ¿no?, en este momento, porque sabes que a veces hay que relajar, porque hay gente que lo pasa mal, de verdad, no somos conscientes. Germán de Argumosa, que decía: queridos amigos, con esa voz que ponía él, si son sensibles, apaguen su receptor. Pero él lo decía porque era un genio, es un genio, y sabía que nadie iba a apagar el receptor. Así que os digo lo mismo, compañeros. Mati desde Benavente nos dice: ¿pueden influir las creencias de los pueblos antiguos en estas apariciones? Buenas madrugadas. ¿Qué me podéis decir del sacristán Pedro Higuera? Gracias por el programa. Caso de Isla, os lo prometemos en la última recta del programa. Otro ser de este tipo, idéntico a Escalante, idéntico a Puente San Miguel, dentro de un campanario, motivó una investigación de la Guardia Civil, año 76, el día de Todos los Santos, y Pedro Higuera Pérez lo vio en horizontal, Un amigo que es un poco escéptico y nos dice: ¿no será algún tipo de alucinación todo esto? ¿No será? ¿Será? ¿Y por qué en esas condiciones y esa gente y en esos momentos? Estoy solo en un centro comercial a oscuras. Se dicen muchas cosas sobre las apariciones. A ver quién da la ronda esta noche. Os acabo de descubrir. Amigos de seguridad, esperamos tenerle más días con nosotros. Que les mandamos un abrazo a todo el gremio de la seguridad, de las gasolineras, de las ambulancias, de los hospitales, que son los fieles, ¿eh? Y un amigo que es vecino de San Sebastián de Garabandal y hoy ha estado escuchando tu conferencia, Iker. Uy, va. Pues que esté atento. Pues o que nos esté, llame también, pues que si esté sabe atento. algo de las apariciones, que nos Bueno, escriba. 7640, palabra clave de Milenio, espacio y lo que queráis. 3 libros, Misterios de la Iglesia, donde va la historia de Garabandal. Tenemos otro invitado, otro amigo. Mariano, ¿queréis decirme algo? Sí, un breve apunte por asustar más. Ya que estamos emparentando casos y geografía, digamos que... En el caso de Oribe, no me lo digas. En el caso de Oribe. ¿También? Sí, no hablamos de hermanos, sino de emparentando lugares. A poco más de 800 metros de la casa de Emilio Ruiz Uribe, años 70 y tantos, nuestro testigo está en la cama leyendo el periódico Pueblo. Es Semana Santa y junto a él está durmiendo su esposa. En un momento, un testigo que no podemos darlo por la importancia que tiene. Efectivamente. En un momento dado, en la habitación, a los pies de su cama, aparece un ser vestido con una túnica de unos 3 metros de altura, que no dice nada, pero que evidentemente su sola presencia ya grita mucho. El señor que estaba leyendo el periódico no consigue despertar a su esposa, pero sí que siente cierta amenaza ante la presencia de ese ser, de ese no invitado, de ese visitante de dormitorio, y trata de agredirle. Bueno, no trata, le agrede. Salta hacia él, pero cuál es su sorpresa al descubrir que le atraviesa literalmente, que aquello parece una holografía y él acaba topando con la pared de la habitación. ¿Quién era aquel invitado inesperado que aparece a los pies de la cama del matrimonio? A 800 metros. Y a unos pocos más, a unos cuantos kilómetros, aquí se alza una zona mágica. Se llama Garabandal. Le voy a pedir a Joaquín Díaz que con los mandos de la nave del misterio nos dé paso a otra historia. Cambiamos el tercio, diría el maestro Molés, y nos vamos a un lugar mágico y polémico. Atentos todos. San Sebastián de Garabandal. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Cuatro niñas serían protagonistas de un enigma que aún a día de hoy, más de 40 años después, no parece resuelto. Visiones divinas, muertes extrañas,
apariciones en mitad de los caminos, éxtasis incomprensibles para la ciencia, fenómenos físicos que asombraban a las grabadoras y viejas cámaras de televisión. Todo eso, y mucho más, ocurrió en un pueblo cuyo nombre ya es sinónimo de misterio. 2:24, Milenio 3 desde Cantabria, desde Torrelavega. Mañana, por cierto, seguirán las jornadas sobre otras realidades en la Casa de Cultura con Javier Sierra y con Carmen Porter. Por cierto, que no se me olvide, y me lo recuerdas, Carmen, al final del programa, tenemos un pelotazo fuerte para el domingo de 3 a 4. Tiene que ver con el famoso tema de los ummitas. ¿Os acordáis? Lo recordaremos, de 3 a 4 el domingo. Que nadie se lo pierda, aunque diremos algo. Carmen, en Teletipo, fechas concretas, decía Carlos Barroso, año 61, algo ocurre en las montañas del corazón de Cantabria. Efectivamente, Iker, la historia comienza en San Sebastián de Garabandal. El pueblo se encuentra a unos 500 metros de altura, situado a los pies de la histórica Peña Sagra. 4 niñas se encontraban la tarde del 18 de junio de 1961 cogiendo manzanas de un huerto perteneciente al maestro. Se fueron a comer las frutas a una pequeña calle cercana cuando escucharon una especie de trueno. De repente, según relataron las niñas, se les apareció una figura muy bella, con muchos resplandores. La primera en verlo fue Conchita González, que inmediatamente cayó de rodillas. A los pocos segundos, sus amigas Maricruz González, Jacinta y María Dolores Manzón hacían lo mismo. Según declararon, se les apareció el arcángel San Miguel, que iba vestido con un vestido largo, azul, sin cintos, alas rosas, claras, bastante grandes, muy bonitas, dijeron. Su carita ni larga ni redonda, los ojos negros y la cara trigueña. Las manos eran muy finas, las uñas cortadas y los pies no se le veían. El ser les anunció la venida de la Virgen el día 2 de julio. El equipo de producción de la cadena SER, que ya sabéis que ya está trabajando a tope, dirigido por Mariano Revilla, ha querido movilizar a los actores para recordar algunas escenas. Por ejemplo, una niña, que parece que es la líder de toda esta historia, Conchita, describía así su visión. Se me apareció una mujer muy bella, con muchos resplandores, que no me lastimaban nada los ojos. Las otras niñas, al verme en ese estado, creían que me daba un ataque, porque yo iba con las manos muy juntas. Cuando ellas ya iban a llamar a mi madre, se quedaron en el mismo estado que yo, y exclamamos a la vez: ¡un ángel! ¡Un ángel! Luego hubo un cierto silencio entre las 4. Bueno, una visión. La gente diría, ¿puede ser lo que estábamos hablando antes? ¿O depende de la interpretación que uno le dé? Enseguida en Garabandal se pasó a hablar de la Virgen. Y fenómenos sorprendentes. Me gustaría que escucharais, por favor, este pequeño documento, porque es una de las escritoras más prestigiosas de este país, innumerables premios, una persona de la alta sociedad, Mercedes Salisach, ha hecho novelas imprescindibles. Bueno, pues ella fue a Garabandal. Resulta que estas niñas ya no era una aparición, sino empezaban a ser comunes. Y las 4 niñas, y esto sí que es asombroso y único, creo yo, en la historia de los fenómenos extraños, sufrían los éxtasis y una serie de fenómenos anómalos al mismo tiempo, milimétricamente. Bueno, Mercedes Salisach nos habla de una cosa asombrosa. Y ese mismo día, me parece que fue cuando yo vi a Loli echada en el suelo y de repente, en éxtasis, empezó a levantar. Entonces su padre me dijo, coja su bastón y páselo por debajo y verá como no hay nada debajo. Efectivamente, así lo hice. Y entonces vi que no había nada que la aguantara, estaba en el aire. Y de repente empezó a bajar despacito y se volvió a quedar en el suelo. Lo decía Mercedes Salisach, ni más ni menos. Hay un ejemplo que es, Mariano, el poder, luego hablaremos de eso si te parece, que es que hasta una película se puede rodar, una película sobre Garabandal, el cine español moviéndose para hacer una historia que es más famosa en América y fuera de nuestro país que en España. Nos acompaña también un buen amigo, son muchos años rodando por estas tierras, miembro de la asociación Tercera Fase, también con Mariano mano a mano, compañero en los medios de comunicación, Fernando Bustamante. Fernando, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches a todos. Encantado de que estés aquí en Milenio 3, ¿eh? No, es un placer estar siempre contigo, lo sabes perfectamente bien. Oye, Fernando, yo sé que tú cuando has todo el tema, que has investigado a tope, que habéis vivido experiencias personales fuertes en esa zona mágica y que no vais a contar, hay una gran polémica. Vamos a ver, la gente está diciendo, son unas niñas que ven una visión y luego unas niñas que sufren fenómenos que ahora vamos a comentar. Incluso levitaciones.
¿Es cierto que esto se produjo? ¿Que esas niñas tuvieron fenómenos paranormales? Fuera la Virgen, no fuera la Virgen, fuera lo que sea. Esas niñas, las 4 a la vez. Hay documentación gráfica de todo ese proceso, ¿no? Sí, así es. Hay una cinta grabada por la BBC en su época que recoge todo tipo de fenomenología que las niñas experimentaban. Es cierto que es así. ¿Cuál sería la más fuerte? Esto lo ha contado Mercedes Arichat. Yo creo que es absolutamente insuperable. Levitación. Llegaron algunas de las niñas... Porque claro, algunos de los fenómenos parecen lógicos desde el punto de vista de la histeria o desde el punto de vista de la insensibilidad que provoca el éxtasis, ¿no? Pero llegó a ver cosas más raras, Fernando. Pues sí se han visto cosas más raras, como era el hecho de que estas niñas caían en trance, pegaban unos rodillazos tremendos contra el suelo y bueno, los mozos del pueblo trataban por todos los medios de levantarlas hacia arriba y parece ser que una fuerza extraña impedía que esos motos pudieran ponerlas de pie por el peso que conllevaban. Incluso los médicos parece que tienen una importancia fundamental, porque cuando esto se empieza a rumorear por toda la zona de Cantabria, empiezan a llegar coches, empiezan a llegar visitantes, periodistas y también médicos como Luis Guillén, médicos que analizan a las niñas, médicos, Carmen, que llegan a hacer que pruebas, sobre todo lo primero que se centran los psiquiatras y los médicos es la visión, cómo está bloqueada, cómo no. Eran 4 niñas, que ahora nos lo contaron nuestros amigos, que parece incluso salían al mismo tiempo, sin tener reloj en casa, y coincidían en el punto exacto, a 1 hora, minuto y segundo exacto, y entraban en éxtasis. ¿Los ojos? Sí, hubo diferentes médicos que se acercaron hasta San Sebastián de Garabandal para hacer diferentes pruebas a estas videntes. Uno de ellos fue Ricardo Puncernau. Él es director del Departamento de Neurología en la Clínica Universitaria de Barcelona, y él llegó a hacer experimentos tremendos con las niñas que incluso se repitieron o fueron anteriormente realizados en otras apariciones marianas como en Ezquioga. Consistía en pinchar en diferentes partes con agujas para ver la sensibilidad táctil. Estás hablando de que esas niñas de entre 10 y 14 años les pincharon en los ojos. Sí, efectivamente, en algunos de los casos llegaron a pincharlas en el globo ocular y en ningún momento ellas realizaban ningún incluso acto reflejo. Estaban con los ojos completamente abiertos, en éxtasis permanente. Y fíjate cómo serían los éxtasis, que antes lo ha dicho, cuando se caían de rodillas, no se hacían daño, no tenían heridas en esas rodillas. Hay que decir que algo no es un pasaba. camino asfaltado, precisamente, ¿no? No, es un auténtico pedregal y bueno, tú también lo conoces perfectamente. Auténticas hachas de siles casi, o sea, como salientes, ¿no? Sí, efectivamente. Y ningún tipo de rasguño ni nada que justificase esa caída tan aparentosa. Muy brevemente, Mariano, ¿zona mágica también? Sin duda, yo creo que ese es el componente que aún no hemos citado de los sucesos de Garabandal. Yo creo que, para que la gente se sitúe, estamos, como tú decías, muy cerca de Peñasagra. Estamos en una zona de... Peñasagrada. Exactamente, en una zona de brumas, de druidas, de muérdago, en una zona siempre a la sombra de los tejos milenarios que eran los árboles sagrados de los antiguos cántabros. En definitiva, siempre al abrigo de las cajigas, de las hayas, de los robles. En todo ese ambiente es donde tal vez haya que situar la aparición de esa señora, que podía ser interpretada como la Virgen, pero también, quién sabe, como la presencia de esa fuerza de la naturaleza que trato yo de describir poéticamente con esas cosas que acabo de citar. No lejos de allí también está la Virgen de la Luz, y todo eso yo creo que hay que situarlo en el mismo contexto. Es tal vez inevitable recordar que los sucesos fundamentales tienen lugar alrededor de unos pinos. Sabemos que siempre esta señora, a la que la Iglesia no sabe muy bien cómo tratar, si como amiga o como enemiga, siempre da la impresión de tener que ver con la naturaleza, con los árboles, con las fuentes, con las cuevas. Todo eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta también en este incidente. Además también es una zona, creo recordar, por lo que estuvimos allí viendo en Garabandal, que es una zona también donde se han visto luminarias, donde se han visto continuamente objetos volantes no identificados. Hay un montón. Permíteme una cosa, por favor, una cosa, porque ahora cientos de miles de amigos están, muchos de ellos, oyendo Garabandal por vez primera. Me vais a permitir una pequeña pausa y le pido a nuestro amigo Joaquín que nos va a recordar una especie de dramatización. Hemos dicho que tenemos unas niñas que ven un fenómeno extraño, que son niñas pequeñas, que no tienen un sentido cultural importante y que empiezan a sentirse enviadas. A diferencia de otros casos, Fátima, Lourdes, lo que demuestran estas niñas es un fenómeno físico real, analizado por médicos, sí. Vamos a ver cómo lo vivieron esos médicos. Nos lo cuenta el equipo de la cadena SER de producción.
tras observar minuciosamente a las niñas. En gran cantidad de trances auténticos había una pérdida total de la sensibilidad y la sensorialidad. Cambios notables en el tono muscular, extraordinaria resistencia a la fatiga y gran profusión de parafenómenos que se ofrecían al observador. Los estados de trance podrían recordar lejanamente a las crisis estudiadas por Charcot. Charcot, sus experiencias fueron aterradoras, sí. ¿Se repiten acaso aquí los arcos histéricos típicos? Eso podría darnos una explicación. No, disiento de esa afirmación, querido colega. Estas chiquillas no eran histéricas. Tampoco se trata de un caso de catalepsia. Doctor, sí. ¿Y la heterohipnosis podría darse en este caso? Oh, por favor, ¿se refiere a la presencia de alguien capaz de hipnotizarlas a distancia? De eso no, de ningún modo. Ya sabe que ha habido incidentes bien estudiados en los... No, descartado. Hemos comprobado que las 4 videntes de Garabandal no son sujetos hipnotizables. Entonces, esto es un verdadero problema. Con franqueza, no sé qué rumbo puede tomar todo esto. No sé qué diagnóstico se dará a todo esto, pero me parece que los hechos que aquí estamos viendo están al margen de lo científico. ¿Insinúa acaso que hay que hablar en clave de lo sobrenatural? ¿Quién sabe, don Antonio? ¿Quién sabe? De momento este informe quedará bien guardado aquí, al final del archivador. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Pues como siempre, Primitivo Rojas, Jacinto Montes de Oca y toda la gran banda en el buen sentido, por supuesto, del equipo de producción de la cadena SER, haciéndonos vivir esa conversación de 2 médicos, podían ser Puncernau y Guillén, Carmen, diciendo, caramba, ¿qué está pasando con estas niñas? Algo asombroso. Por cierto, nos están preguntando, ¿cómo sonaban esas niñas? ¿Qué decían esas niñas? Esta escena es de esa película de la BBC que comentaba nuestro amigo Fernando Bustamante, grabada en el año 61, las 4 niñas al mismo tiempo, de rodillas, con la cabeza girada, en ocasiones ojos en blanco, y cantaban rezos. Este es el sonido. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde luego que es algo casi fúnebre, es algo terrorífico. La escena, Fernando, sería un pueblo, por supuesto que vamos a hacer un programa solo de Garabandal íntegro y a ser posible desde allí, que es como tiene que ser, pero estamos, ya que estamos en Cantabria, abriendo el abanico para que mucha gente conozca el asunto. Fernando, no es un pueblo cualquiera, era el último pueblo de esa región, un pueblo donde nunca había pasado nada, ¿no? Sí, efectivamente, es un pueblo donde finaliza la carretera, se encuentra el pueblo y hay que volver porque ya no hay otra posibilidad de caminar hacia allá arriba. Pues la verdad, en aquella época es muy complicado el realizar un montaje de estas características. Yo lo descarto por completo, pero yo tengo serias dudas porque hay un día que se queda en el aire, es decir, entre el primer día que se produce ese estruendo fuerte y al día siguiente cuando se le aparece el arcángel hay un día en blanco. Y es la incógnita lo que a mí me preocupa y siempre me ha preocupado en este fenómeno. ¿Hay un día en blanco en blanco, completamente en blanco, que no sucede absolutamente nada? Fernando, déjame que te pregunte una cosa. Da la sensación a los que somos de fuera, yo he estado con vosotros 7 o 8 veces en Garabandal. Sí, así es. Hemos vivido muchas cosas en Garabandal. Os voy a ser muy sincero y quiero que me lo expliquéis. Fernando y Mariano, da la sensación de cara afuera de que hay como un secreto, como algo que no se acaba de contar. Siempre son voces que no acaban de llegar hasta el fondo, que te cuentan una cosa y esconden otra. Y de repente alguien menciona el tema y lo más probable es que no te quieran hablar, cuando ha cambiado la vida de ese pueblo. Sí, por completo, ya te digo que hay un secretísimo tremendo. ¿Por qué? Pues no sé si por intereses a lo mejor tal vez económicos, podría ser. No sé si porque el pueblo en su día, bueno, pues como carecía de una carretera, carecía de una serie de servicios. Era la Cantabria más profunda, ¿eh? Sí, por supuesto, claro. Entonces, nadie discute de que el fenómeno existió y que realmente se dio y que realmente esas niñas lo padecieron sobre sus propios cuerpos, ¿no? Pero yo pienso que hubo algún espabiladillo, entre comillas,
que, bueno, de ese tipo de fenómeno, en un principio para mí totalmente paranormal, se aprovechó. Yo estoy completamente como tú, cada vez que analizo más la situación. ¿Se aprovechó? Yo creo que sí. Eso va a dar mucho que hablar. Mariano, se aprovechó, ha dicho Fernando fenómenos económicos, y vosotros habéis estado media vida indagando por ahí. Ahora si va uno a Gravandal no se encuentra ese pueblo, ¿no? Bueno, se encuentra otra cosa. Efectivamente, es que hay que dibujar por completo la escena o el lugar. Efectivamente no solamente era la Cantabria profunda, era la Cantabria más profunda. Allí no había carretera asfaltada, la hubo después del incidente. Para llegar de allá arriba, entonces las cosas no eran tan sencillas como lo son ahora. Y es cierto que existe un raro ambiente en el pueblo, pero también es verdad que es posible que ese raro ambiente provenga del tratamiento que en algún caso algunos medios de comunicación, siempre estamos ahí, algunos medios de comunicación han tenido para con este fenómeno y para con las familias de las niñas que han sufrido aquella experiencia. Eso por un lado. Luego es cierto que ha habido una serie de movimientos, digamos, extremos de la Iglesia que se han adueñado o han querido adueñarse de lo que allí ocurrió. ¿Por qué? Porque era una cosa como muy bizarra, muy visual, muy fuerte. Sí, efectivamente, y que, bueno, pues como sabéis, la Iglesia no admitió finalmente estas apariciones, pero sí hay quien las ha hecho suyas, diciendo que ellos también forman parte de la Iglesia. Y esa gente que hoy en día organiza verdaderamente excursiones hacia lo divino en determinados fines de semana de cada mes, esa gente no tiene nada que ver con el sentimiento que el pueblo sigue otorgando a lo que allí ocurrió en los años, a comienzos de los años 60. Es decir, habría que discernir claramente el Gravandal antiguo del de hoy. Exactamente. Y también eso es otra de las razones por las cuales el pueblo se siente encerrado en sí mismo y en su propio secreto. Es probable que aquello, para entenderlo hay que vivirlo, ¿no? Y conocer un poco a la gente. Y después hay que añadir a todo eso una suerte de fenómenos singulares. Entonces lo apuntabas, o Carmen, hablando de luces, nosotros hemos hablado con personas que han tenido encima de su cabeza durante 45 minutos aproximadamente un ovni mondo iliondo, es decir, ajustándonos a la descripción clásica de un ovni desde la salida del pueblo, en las inmediaciones de la Bolera, hasta un invernal situado bastante lejos del pueblo. Visiones de figuras, como antes hablábamos, sí. de las que habéis sido testigos en alguna ocasión. Pero tú fíjate lo que es salir del pueblo y durante 45 minutos tener sobre tu cabeza un objeto volador no identificado, y que de pronto ese objeto se lanza prácticamente en picado hacia una zona en concreto de la cordillera de Peñasagra y da la impresión de desaparecer allí. Luego hay multitud de fenómenos luminosos que han sido, incluso Fernando los ha filmado en vídeo. Es decir, hay una serie de componentes alrededor de toda esta historia de aquel paisaje misterioso. Y un paisaje, si me permitís, que me llama mucho la atención una cosa. Cuando uno ve las puertas de Gravandal, ve una especie de dibujos que parecen prerrománico, con unos símbolos que yo no he visto nunca en la vida, que sería bueno que algunos historiadores pudieran darnos. Se ve un primitivismo tremendo y enigmático. Sí, ¿y sabes a qué recuerda un poco? Tiene el sabor de Rennes-le-Château. Esa subida a Rennes-le-Château, caracoleando por una carretera que parece llevarte... Rennes-le-Château, ese pueblo que nos lleva al enigma, sobre todo del Código Da Vinci. Y que tal vez aquí también habría que poner que este es un lugar terrible, ¿no? Este es un lugar terrible. Qué buena frase, señor, como hizo aquel cura. Aquel cura que se volvió rico de la noche a la mañana y que se empezó a hablar a raíz de ahí prácticamente de unos linajes sagrados que, fíjate, ha acabado casi en toda la historia del Código Da Vinci, pero no vamos a hablar del Código Da Vinci en Cantabria, sería ya demasiado. Pero un pueblo especial, un pueblo extraño. Carmen, muy rápidamente también, ¿qué está opinando la gente? Lo de Gravandal, perdón, sigue levantando ampollas. La gente sigue, porque aquí sé que es un tema delicado y por eso estamos acercándolo muy de pincelada y muy preparando el terreno. Sí, sobre todo también nos están llegando muchos casos de gente que ha visto cosas por estos lugares de Cantabria. Ajá, pues por supuesto que esa información quedará para nuestros amigos también, Fernando y Mariano. Marcos, por ejemplo, nos dice: en un bosque cántabro vi una noche de San Juan a unos hombres sin cabeza que pasaron de largo. Todavía estoy muerto de miedo. Bueno, eso habría que analizarlo mucho más porque eso sí que es una alucinación, ¿no? Pero ha habido casos parecidos, yo recuerdo en las Urdes. Lo que pasa es que eso para mucha gente, para muchos psiquiatras, es un fenómeno puro de alucinación, ver un decapitado, ¿no? Pero bueno. Y en algunas apariciones marianas. También. Fátima, anteriormente, antes de ver la aparición de lo que supuestamente era la Virgen, se les aparece una mujer, según describieron ellas, sin cabeza. Qué curioso. Más cosas, Carmen. Vamos a ver. Se dice que hay psicofonía sobre Gravandal y las niñas, ¿es verdad? Caramba, yo eso sí que no lo he escuchado. Sí, a mí me ha llegado esa información
la tengo en estudio, no sé todavía cuál es el contenido de la misma, pero sí parece ser que hay psicofonías. Porque se grabó, claro, es que las niñas son las niñas más grabadas de estos fenómenos sin duda en España. Por supuesto. Horas y horas de magnetofón y de vídeo. Sí, bueno, sí, lo que era antes el Super 8, que se llamaba. Sí, efectivamente hay muchísimas grabaciones. Una cosa importante, porque antes de que sigas, Carmen, creo que esto la gente tiene que saberlo. En esta especie de actos que estamos dibujando muy por encima un fenómeno que es de aquí, del que nunca habíamos hablado, hay una escena que es básica. Decía Fernando, secreto. Decía Mariano, lugar concreto, terrible. Volví a decir Fernando una cosa muy interesante, que es día en blanco. Yo aporto algo más. A todo esto de los médicos, de las niñas en éxtasis, de la hipnosis compartida, imaginaos qué ocurre si de repente un sacerdote, el padre Luis Andreu, llega desde Oña, Burgos, a investigar los hechos, llega con un talante primero escéptico, y hay una filmación en vídeo. Lo alucinante es que hay filmaciones y sonidos en la que se ve la cara terrible de ese hombre, que se convierte en cera. Están las 4 niñas en éxtasis, mirando al lugar donde esos pinos que comentaba Mariano, y este sacerdote detrás. Y de repente un día ocurrió algo asombroso, ocurrió algo que nadie se esperaba. El padre Andreu, al parecer, vio algo así como el milagro. Las incisiones más dolorosas, las sacudidas más bruscas, las quemaduras son inútiles para despertarlas. Con frecuencia, los ojos conservan su actividad, pero es para fijarlos sobre una visión divina, con una vivacidad que parece agrandarlos considerablemente. No perciben nada de las cosas materiales, como he podido comprobar, pasando bruscamente por delante de sus ojos abiertos una luz o cualquier otro objeto, sin que se produzca el más leve movimiento en sus párpados o en sus pupilas. Esto solo tiene una explicación. Auténtico milagro. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La iglesia investigaba a aquellas 4 niñas. ¿El padre Andreu tendrá un final, vamos a decir, trágico o no? No lo sabemos. Ahora lo comentaremos. Lo cierto es que su hermano, doctor en teología, Ramón Andreu, lo vivió con él. Vivió aquellos momentos con él. Nos lo cuenta. Yo fui testigo de muchísimos de los éxtasis, llamémoslos así, de las niñas. Y vi cosas, oí cosas sorprendentes, especialmente cuando se referían a mí. Como por ejemplo, cuando estando Jacinta y Loli en éxtasis, yo pensé en mi interior, como prueba, si es verdad esto, que una de ellas vuelva en sí. Inmediatamente una de ellas volvió. Yo me quedé sorprendido y enseguida pensé, bueno, pues si esto es verdad, que entre otra vez en éxtasis. Inmediatamente entró. Yo me volví a mi hermano Luis, que estaba conmigo, y le dije, ten cuidado con lo que piensas, que aquí la transmisión de pensamiento es fulminante. Transmisión de pensamiento fulminante. Esas niñas eran capaces de, parece ser, ejercer cierta telepatía. Yo creo que sí, y sobre todo de Conchi con respecto a Dolores. Hay una niña que era dominante entonces. Sí, ¿no? Conchita sin lugar a duda manipulaba de alguna forma a las otras 3, a Dolores, a Conchi y a Maricruz, vamos, sin ninguna duda. Una personalidad más fuerte, más... hablaban de que ese sacerdote, el hermano, hasta casi le dice, cuidado a su hermano, cuidado. Pero el hermano tenía la mirada ya en otra cosa. Mi hermano Luis era frío en este sentido de aceptar estas cosas. Él fue muy buen teólogo, él se doctoró en la Universidad Gregoriana, enseñó por un año antes de su muerte teología a los jesuitas, y el día en que él dijo milagro, milagro, milagro. Milagro, 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 lo dijo el padre Andreu. Bueno,
un sacerdote que de repente dice, mira, estoy viendo algo inexplicable. Pero ¿cuál es el final de este sacerdote, Carmen, exactamente? Pues él regresa... Después de decir eso. Sí, acaban las apariciones, él queda muy tocado con esa figura que aparentemente ve. Él dice que es una figura virginal la que ha contemplado, y de regreso en coche al lugar de vacaciones donde estaba pasando unos días junto a la familia Fontaneda, llegan en el coche, en el trayecto del coche, le preguntan si le pasa algo porque tenía una actitud un tanto extraña, no hablaba, no quería comentar nada. Él dice que ha sido el día más feliz de su vida y en ese momento muere. En ese momento en que además las cámaras, los tomavistas, reflejan su cara, que está viendo algo con las niñas. Nadie había logrado ver nada con las niñas. Rápidamente escuchamos a la tía de Conchita, de esa persona que Fernando decía que tenía una influencia sobre las demás niñas, hablando de ese final triste y que desde luego convierte a Garabandal, y ahora hablamos de eso, en una auténtica novela negra. Y el padre Luis decía, calma, calma, queda una. No lo decía con la boca, se ponía así como diciendo, calma, que falta una. Era María Cruz, que es la que más le duró el éxtasis en este día en la iglesia. Y después ya salieron y subieron a los pinos. El padre Luis también subió a los pinos, y cuando llegó a los pinos, pues él dijo, milagro, milagro. Y entonces pues eso se creía que es que había visto él también la visión en aquel momento. Él no lo dijo. Y entonces pues ya terminó, bajaron, y estaban aquí los Fontanedas, y ya llevaban al padre Luis para Oña. Y entonces pues por el camino pues eso ha dicho, que es la Virgen, es cierto, cuanto nos quiere nuestra madre. Ha sido el día más feliz de mi vida. ¿Qué le pasa, padre? No, sueño. Un sueño, Mariano, del que no despertó. Sí, evidentemente sí, aquel fue el día más feliz de su vida. Muere en el coche, es que esto es de película. Sí, es un... Ve el milagro y muere en el coche, y están las fotos de su tumba ahí en Garabandal. No cabe duda de que debió morir feliz, ¿no? Por lo que él había dicho previamente. Pero la verdad es que este es un lugar terrible y también un lugar curioso. Te contaré una anécdota. Hace unos cuantos años un amigo nuestro, que es un profesor de yoga del Instituto de Yoga Clásico de Bombay, que por supuesto no había estado en Garabandal ni en aquella zona en su vida, pasaba en coche por Cosío, ya sabes, el pueblo que hay abajo, antes de su vida, esos 5 kilómetros que separarían Cosío de Garabandal, y sin que nadie le dijera nada y sin haber estado jamás en ese lugar, preguntó qué había allá arriba, porque percibía la existencia de una energía especial. No te digo ni buena ni mala, sino especial. Es muy curioso que un hombre con una cierta capacidad sensitiva, que no había estado jamás en aquella zona, como te digo, que venía de Bombay, es muy curioso. ¿Notase algo ahí? Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque, como te decía yo, tal vez al margen de las niñas, que pudieron ser antenas, catalizadores de lo que allí late, tal vez, como te decía, yo insisto, el asunto es el lugar. El lugar es terrible. El lugar es terrible, lo dice Mariano Fernández Urresti, licenciado en Historia y autor de libros como Un viaje mágico por el Camino de Santiago. Esto no es Camino de Santiago, pero es lugar de poder, seguro 100%. Fernando, yo no quiero tirarte mucho de la lengua, y sobre todo porque nuestros amigos están comprendiendo que este programa va a hacerse en Garabandal, que es donde tiene que ser, allí, con todo esto. Padre Andreu, una muerte misteriosa. Y tú antes, fuera de micrófono, me hablabas de caramba, que hay mucha tela que cortar en la muerte de ese cura que estaba certificando la historia, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que yo creo que una investigación seria desde el inicio no se ha realizado nunca. Es decir, habla de este hombre que vio el milagro. Pues yo creo que el milagro que vio fue su propia muerte, o sea, sin ninguna duda, porque es una muerte extraña, al menos compleja. Una persona que había almorzado sin ningún tipo de problema, joven, y hombre, por el mero hecho de decir que ha visto a la señora, a la madre o a la Virgen, pues... Imagino que afectaría mucho en las propias niñas y en Garabandal la muerte del sacerdote que estaba avalando todo eso, ¿no? No afectó en la medida que tenía que haber afectado. Tú te quedas tú haces un poco de garabandalero, ¿no? Es decir, en el aspecto de que parece que te guardas mucha información y que iremos desbrozando. Pero sin duda, bueno, ¿hasta cuándo las niñas sufren fenómenos? Porque las niñas de repente nos están preguntando, ¿están aquí o no están aquí? Sí, las niñas marchan a Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente, ellas emigran porque su vida aquí en España, y más concretamente en el pueblo,
inllevable, es decir, lo tenían muy complicado el continuar, las investigaciones que se realizaban en cada momento, las llamaban del obispado de forma continua. ¿Les obligaron a retractarse en alguna ocasión? Parece ser. Sí, efectivamente, e incluso se retractaron las 4, luego posteriormente de forma distinta lo hizo Maricruz, pero vamos, quiero decirte que era una vejación las que llevaban las niñas tremenda. Pero mientras que realmente a mí particularmente, y que soy un fiel defensor de la fenomenología como tal, Sí, o sea, sí. yo no voy a entrar a valorar si es la Virgen, si es un los ángel, fenómenos que sufrían las si es un niñas. extraterrestre o quien sea. A mí, mientras que no me expliquen qué es lo que sucedió ese día que está en blanco, la muerte, por ejemplo, del padre Andreu, sería complicado investigar porque había que sumar al cadáver, con lo cual es muy complicado, no se va a realizar nunca. Y bueno, pues como incluso habéis mencionado a Pontegranado y habéis mencionado al otro psiquiatra, pero bueno, aquí hay un psiquiatra en Cantabria que tuvo tanta importancia dentro de la investigación porque llegó a pertenecer a esa comisión de investigación. En el obispado, como era el doctor Morales. O sea, hablamos de ciencia, hablamos de psiquiatría y hablamos de una investigación muy densa de la que parece que ha salido muy poco a la luz. Carmen, hablamos muy brevemente de la investigación periodística de una aparición mariana que sí, bueno, con fenómenos mucho más fuertes que en Fátima, pero mucho más desconocida, ¿no? Sí, y otras muertes extrañas, por ejemplo, el primer sacerdote, Monseñor Pujol, que era el obispo de Santander, es el primero que prohíbe a los sacerdotes, tanto de la zona como de los que venían de fuera, dar misas en Garabandal, y prohíbe también a los fieles que vayan a escuchar o a ver lo que allí pasa. Pues bien, Monseñor Pujol es el segundo sacerdote que muere en extrañas circunstancias en un accidente de coche. Dicen que sus últimas palabras fueron: Dios mío, ¿qué me pasa? Realmente esto es tremendo, no solo Andreu, sino otros sacerdotes. Muy rápidamente, las niñas hoy están en Estados Unidos, muy lejos de toda la vorágine. Se fueron, las echaron. Luego me contáis algún detalle muy breve como cuánto vale el terreno en Garabandal, que es impactante. Escuchamos esas voces. Éramos tantas, pero yo era una niña como todas, me gustaba jugar y estar por ahí. Todos querían a la Conchita que había visto a la Virgen, y yo quería que la gente de mi alrededor me quisiera por mí. Por eso trataba de olvidar y que ellos también olvidaran quién era yo y me quisieran por mí misma. Hubiera sufrido menos. Mariano y Fernando, que hablaban ahora mismo secretos en torno a Garabandal, muy breve. Sí, 10 segundos, para emborronar todavía más las escenas. Nuestro compañero Fernando y también otro amigo nuestro, José Luis Respuela, tuvieron la oportunidad de entrevistar a Dori en cierta ocasión, a una de las niñas, que les comentó que la señora que ellas veían venía físicamente dentro de una burbuja transparente. En eso, dijo, venía ella. Se refería a la Virgen, claro. Un montón de incógnitas. Carmen, rápidamente los 3 ganadores de Misterios de la Iglesia. Uno de los reportajes es Garabandal. Claro que sí, uno de los capítulos, uno de los reportajes. Vamos con ellos. Los ganadores son Francisco de Alicante, que dice: lo de las niñas puede producirlo su propia mente. Le encanta el programa, pues uno de los libros va para él. Ángel de Girona: es cierto que caminaban de rodillas hacia atrás por un camino pedregoso. Gracias y felicidades por el programa. Otro libro para él. Y Óscar de Manresa, que ha escuchado el programa y dice que atropelló a un ser sin rostro y cuando fue a mirar no había nadie. ¿Imaginación? Pues mejor pensar que sí, casi mejor pensar que sí. Imaginación en Garabandal no. Muy rápidamente, el domingo de 3 a 4 hay un bombazo. Nuestro compañero Antonio Luis Moyano, miembro de este equipo, colaborador, ha entrevistado a José Luis Jordán Peña, el creador de la fama de Humo, y en una conversación le pregunta si el sello famoso de la H de los humitas lo puso él. Dice que no. Jordán Peña, declaraciones exclusivas, el hombre que hizo el gran montaje de la historia de estos temas en España, dice que era la CIA. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Lo escuchamos. El sello es una cosa formidable, ¿eh? El sello no es mío. ¿No es tuyo? No es mío. El sello es de la CIA. ¿El sello de Humo es de la CIA? No diga esta. Pues sí que lo ha dicho.
afectado por una parálisis parcial, el psicólogo industrial que creó la mayor historia increíble, el mayor mito moderno sociológico de ovnis en España, dice ahora que fue la CIA. Lo investigaremos porque es un pelotazo de 3 a 4. Gracias a todos, amigos, gracias Fernando, gracias Mariano, porque habéis puesto perfectamente las diapositivas de una historia que tenemos que concluir en Garabandal, con todo tipo de temas y documentos. Es un placer y gracias porque Cantabria, gracias a vosotros, nos recibe siempre con las manos abiertas. Seguiremos con todo esto.